Capítulo. ¿Leyeron? Amén. Que ubíquense allí, les doy chance. El libro de Juan, capítulo número 1. Los que ya están ubicados, ¿qué tenemos como subtítulo en el capítulo número 1? El verbo hecho carne. Ok. Es mi deber aclararles a ustedes que esta traducción tiene un error al utilizar la palabra verbo. La palabra correcta es palabra, ¿sí? O sea que aquí debería decir la palabra hecha carne. ¿Estamos claros con eso? Ese error fue corregido en las versiones más nuevas. De hecho, la mayoría de las versiones que van después de esta, todas dicen palabra. Lo que pasa es que esta traducción es un poquito antigua. Entonces, yo cuando lea la palabra verbo la voy a sustituir por palabra para que ustedes puedan entender qué es lo que realmente quiere decir el mensaje. Ubíquense todos allí, vamos a leer juntos. Dice, en el principio era la Palabra. y la palabra era Con Dios. y la palabra era. Dios. Ok. ¿Por qué palabra? Porque en el griego el texto original dice logos, ¿sí? Y la traducción correcta para esto, en el contexto en el que se está leyendo, es palabra. Ahora, usted me dirá a mí, ¿por qué no se le pone palabra? ¿Por qué se le cambia por verbo? ¿Por qué no se usa el término correcto? Primero, porque palabra en nuestro idioma es una palabra femenina, porque termina en A. Y segundo, para que no se confunda con el término palabra, ¿sí? Entonces optaron por utilizar un sinónimo que no concuerda para nada. Igual que en el nombre de Josué o de Yehoshua, que parecen ser los mismos términos, pero se traduce de manera diferente. En resumen, ¿qué les quiero decir? Cuando dos personajes se llaman igual, a veces la traducción trata de adaptar el nombre para que no sea igual y las personas no se confundan. ¿Sí me entienden o no me entienden? Amén. Okay. En el libro de Apocalipsis hay una cita muy importante que dice la palabra en mayúscula, pero en nuestra versión 1960 dice el verbo. Okay. ¿Por qué es palabra y no verbo? Es palabra porque en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no dijo verbos, dijo palabras. ¿Están entendiendo? Cuando creó la luz, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. La palabra sea es un verbo y luz no es un verbo. O sea que Dios no hablaba mal, hablaba completo. ¿Sí me están entendiendo? Y la forma de expresarse de Dios es completa porque Dios es soberano. Leamos acá. En el principio era la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es palabra? Podemos identificarlo como una forma de comunicación, ¿sí? Es intentar transmitir lo que tú sientes o piensas por medio de sonidos que salen de tu boca. ¿Sí me están entendiendo? Okay. Vuelvo a decir, ¿qué es una palabra? Es lo que se utiliza para transmitir algo que tú tienes en tu cabeza o que quieres decir, ¿sí? Y esas palabras tienen un significado o apuntan a algo. Por ejemplo, si yo quiero hablar de eso que está allá arriba, ¿cuál es la palabra correcta para referirme a eso que está allá arriba? ¿Cómo? Ok, yo me puedo referir a eso como un carro. ¿Qué estaría utilizando mal ahí? La palabra. Para referirme a esto, ¿cómo me debo referir? ¿Ah? Cortina. Cortina. Para referirme a esto de acá arriba, techo. La palabra tiene un significado y apunta hacia algo, ¿sí? Si yo digo ventilador, todos van a mirar hacia el ventilador, ¿verdad que sí? Ahora, la palabra puede también utilizarse para referirse a nombre. Cuando yo digo una palabra, esta palabra es un nombre. Por ejemplo, si yo digo Fabiola, ¿a quién va directamente usted? ¿Dónde está la Fabiola? Si digo Dianerlis, ¿ustedes van directamente? Esta palabra es un nombre, pero apunta ¿a quién? A la persona a la cual pertenece ese nombre. Por eso los nombres se suelen entregar a las personas como una identificación, ¿sí? Ok. Entonces, en el principio, ¿qué era? La palabra, ¿no? Y luego dice, y la palabra era con Dios. Ok, presten atención. Nos está diciendo la Biblia que en el principio estaba la palabra.
estas palabras no estaban solas, sino que estaban con Dios. Porque Dios era el que decía estas palabras. O sea, es lógico, ¿no? Entonces, automáticamente la persona opta por decir, bueno, la palabra y Dios son distintos. ¿No? Porque si leemos ahora después de la coma, ¿qué dice? Y la palabra... No, el que sigue, dice que sigue. Y la palabra era... Con Dios. Era con Dios y la palabra era... Dios. Dios. ¿Sí? Después de la coma. Ok. Entendamos. La palabra estaba en el principio. La palabra estaba con Dios porque Dios decía estas palabras. Pero estas palabras poderosísimas que tenían el poder para crear los cielos y la tierra, para crear la luz, para transformar las vidas, para hacer cosas maravillosas, no eran cualquier palabra, sino que eran las palabras de Dios. Pero estas palabras no son ni más ni menos que Dios mismo. ¿Sí me están entendiendo? Ok. ¿Por qué se afirmó? Porque Juan dice, y la palabra era Dios. Para que no pensemos que la palabra y Dios son dos distintos, sino que es el mismo Dios. Ok. ¿Por qué debemos entender esto? Vamos a ver. Cuando a los profetas Dios le hablaba, dice la Biblia, y palabra de Dios vino a Ezequiel diciendo, y palabra de Dios vino a Abraham diciendo, y palabra de Dios vino a Isaías en visión diciendo, y palabra de Dios vino a José en sueño diciendo. ¿Qué significa esto? Que la palabra, la misma palabra del principio, vino a donde estaba aquel. Y la palabra le habló. Pero la palabra, ¿quién es? Dios. Pero ¿por qué se le dice palabra y no se le dice simplemente Dios? Porque la palabra se utiliza para comunicar. ¿Estamos entendiendo? O sea que cuando hablamos de Dios como palabra, es Dios comunicando una información o dando a conocer algo. Ok, vamos a ver si entendimos hasta acá. ¿Por qué no simplemente le decimos Dios y ya? Sí. Si sabemos que la palabra es Dios, ¿por qué no le decimos Dios y ya? Porque si Melquisedec sabemos que es Dios, no le decimos Dios y ya. Porque si Jesús es Dios, no le decimos Dios y ya. Porque el ángel del Señor, porque la columna de nube, la columna de fuego, porque el Espíritu Santo, si sabemos que es Dios, no le decimos Dios y ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Digan ustedes, porque a la palabra le decimos palabra y no simplemente le decimos Dios, sino que le decimos la palabra de Dios. ¿Por qué será? Ese es el significado de palabra. Pero ¿por qué la palabra de Dios? Porque dice, palabra de Dios vino a Ezequiel en visión diciendo. Porque Dios en ese momento estaba tomando un rol de comunicar algo. Por eso se le dice el logos. Cuando tú quieres decir algo, tú usas palabras. ¿Están entendiendo? ¿Si captan o no captan? O sea, cuando Dios venía con la intención de decirle algo a alguien directamente, venía su palabra, o sea, su forma de comunicar, venía a la persona y le hablaba en visiones, en sueños, en mismas palabras, en revelación, o por medio de otro profeta, o de cualquier forma que Dios quisiera. Pero se le decía palabra porque Dios venía a comunicar algo. ¿Estamos entendiendo? Por eso en el principio Dios está hablando, comunicando algo. ¿Y qué era lo que estaba comunicando? Bueno, le estaba diciendo a la existencia, sea la luz. ¿Y qué hacía la creación? Escuchaba la palabra de Dios y obedecía. Cuando Dios decía que hayan animales, ¿qué hacía la creación? Pues escuchaba la voz de Dios, la palabra de Dios y obedecía. Por eso los decretos, lo que Dios quiere decir y comunicar, no son cualquier cosa, tienen poder. Por eso no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Y la palabra de Dios no cae por tierra. Cuando Dios habla algo que tiene un propósito en el pasado, en el presente, en el futuro y en la eternidad. Por eso a veces muchas personas dicen, no, que Dios me habló de esto, ya va. Dios no habla por hablar. Dios cuando habla algo que tiene un sentido y tiene un propósito. ¿Me están entendiendo? Dios no habla cualquier tontería, Dios no es como nosotros.
Si usted lee la Biblia y ve a Jesús hablando, ¿usted cree que Jesús hablaba cualquier cositas ahí? ¿Usted ve que hablaba cualquier tontería? No. Todo lo que Él decía, usted lo lee hoy y tiene un poder para transformar tu vida. Porque no eran cualquier simple palabra, eran palabras de Dios. Y la palabra de Dios es eterna, mas las palabras de nosotros no lo son. Porque yo hoy puedo decir algo que a mí me gusta el verde y mañana ya no me gusta el verde, ahora me gusta el rojo. Pues yo cambio de opinión. Pero Dios cambia de opinión. No, Dios es eterno y su palabra es eterna. Por eso dice, en el principio, o sea, cuando todo inició, ahí ya estaba Dios comunicando y dando instrucciones de cómo las cosas debían obedecer. Y en el principio esas instrucciones no eran instrucciones locas que venían del aire, no eran instrucciones que venían de Dios creador. Y esas instrucciones, toda la creación se sometían a ellas porque las instrucciones eran Dios. O sea, ¿qué significa esto? Esta palabra que nosotros leemos es la palabra de Dios, no son cualquier palabra. Porque si yo las leo en la carne, pues son palabras y ya. Pero si usted la entiende y la recibe en el Espíritu, son palabras espirituales. ¿Qué significa esto? Escucha, vamos al siguiente verso. Presten mucha atención, hermanos, que el libro de Juan es una maravilla. Verso 2. Este era en el principio Con Dios. todas las cosas por Él fueron y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue Hecho. Nótese como aquí se habla en masculino, por eso es que se hace el cambio. Porque si nosotros leyéramos en el término original, en nuestro idioma, hablaría en femenino. Entonces esto llevaría a las personas a que se confundieran. ¿Cómo van a hablar de Jesús en femenino si Jesús es un hombre? Pero sabemos que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Por eso vamos a leerlo en términos femeninos para que veamos. Todas las cosas por ella fueron hechas. ¿Por qué fueron hechas las cosas? Por la palabra. ¿Verdad que sí? Ahora dice coma, ¿ves la coma? Y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que esas palabras, esas instrucciones, esa comunicación que Dios le dio a la creación tuvo un efecto. O sea, que Dios tuvo que dar una instrucción a la creación para que ella obedeciera e hiciera lo que Dios quería que ocurriese. ¿Estamos entendiendo? Y si Dios no le fuera dado una instrucción, pues nada de lo que existe actualmente existiría. De hecho, si usted lee el libro de Génesis, que ya lo leímos, vemos cómo Dios da instrucciones y todo obedece. Igual ocurre en nuestra vida. O Dios a nosotros no nos habla. ¿Nos habla o no nos habla? Ok. Quiero enfatizar algo aquí y presten mucha atención. La palabra de Dios, presten atención, es espíritu. Escucha, la palabra de Dios es espíritu. Vuelvo y repito, la palabra de Dios es espíritu. El que ha leído esto sabe a lo que me estoy refiriendo. Igual se lo voy a explicar. La palabra de Dios no son simplemente sonidos. Porque tú no me puedes decir a mí que Dios habló en español, o habló en inglés, o habló en portugués, o habló en un idioma indígena. No se refiere a eso. Es que esas palabras eran espíritus. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es Dios. Por lo tanto, esas palabras no eran solo sonidos, sino que lo que Dios dice es su espíritu obrando en la persona. Por ejemplo, si Dios dice en ti, ponte que llega una persona inconversa, llega aquí, y Dios le habla y le dice, tú me perteneces, tú eres mi hijo, y vas a hacer esto y esto y esto y esto. Una persona normal solamente lo dice, pero Dios no nada más habla, sino que esa palabra va a tener un efecto en la vida de la persona y en todo el mundo. ¿Estamos entendiendo? Porque para que esa persona llegue a hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer, no solamente afecta la vida de la persona, sino la vida de él, de su familia, de su entorno, de las personas que él va a conocer, de todo lo que está en su entorno, su trabajo, lo que él ve por televisión, lo que él ve por teléfono, su círculo social, sus redes sociales. Todo el mundo tiene que obedecer al decreto que Dios le ha dado a la vida de una persona. Porque si nada más cambia la vida de la persona y no cambia su manera de pensar, no cambia su manera de actuar, no influye o afecta la vida de sus familiares, la vida de las personas a las cuales él le va a hablar, entonces ¿la palabra tuvo un efecto? No. Entonces presten atención. Si yo construyo un edificio y yo coloco la columna o digamos el cimiento
Y yo digo que ahora el edificio va a tener un piso más. Para tener un piso adicional, se supone que la columna tiene que tener la posibilidad de soportar ese piso. O sea, no es que Dios viene y llega y pone un piso y ya. No, Dios cambia todo. La columna, la estructura, la resistencia, cómo está diseñado el piso, hay que agregar una escalera o un ascensor más. ¿Estamos entendiendo? O sea, que las palabras de Dios no son tonterías, no son cosas que Dios dice y ya. Nosotros a veces no vemos cómo la palabra de Dios obra en la vida de la persona. Ahora escucha esto. Si Dios le está diciendo eso a esa persona, es porque ya Dios tenía eso planificado. ¿Verdad que sí? O sea que eso no empieza en ese momento, sino que eso ya viene obrando desde muchos años, desde muchos siglos, desde antes de la creación del mundo. Ya eso estaba planificado y todo se ha ido acomodando para llegar a ese momento y que la persona simplemente escuche qué es lo que Dios quiere hacer con él, porque ya Dios ha venido haciendo en la vida de esa persona y en lo que va a hacer en un futuro. Entonces estamos entendiendo que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, no es nada más sonidos. Entonces ahora te pregunto a ti, ¿cómo se adapta o se rige todo el mundo para que una persona deje de ser un drogadicto y pase a ser un pastor? Bueno, es algo que viene desde antes de la creación del mundo. Su entorno, sus amistades, lo que él ha vivido, lo que él ha pasado, lo que él ha soñado, lo que él va a vivir, todo, el Espíritu Santo de Dios ha ido obrando y moviendo las piezas, acomodando todo para que eso se cumpla porque esa es su voluntad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿podemos entender qué es la palabra de Dios? Amén. En el verso 4 dice, en él estaba, ¿qué cosa? La vida, y la vida era la luz. Ok, la luz en las tinieblas y las tinieblas no. Ok, en el 4, en él o en ella estaba la vida, y la vida era la luz. O sea, esta palabra que tiene el poder de comunicar y transformar, en esta palabra estaba la vida. Si ustedes notan, cuando Dios creó al hombre, y digo, sopló, aliento de vida. ¿Verdad que sí? Y el hombre fue un alma o un ser viviente. ¿Por qué digo alma viviente? Porque usted es un alma que tiene cuerpo, ¿sí? No un cuerpo que tiene alma. ¿Sí entendemos? Vuelvo y repito. Lo que tú eres es algo invisible. Porque el día que tú mueras, tú no dejas de existir. Deja de existir simplemente tu cuerpo. Y lo que tú eres sigue existiendo, aunque no lo puedas ver con los ojos, ¿verdad que sí? Entonces el día que tú seas resucitado simplemente vas a recibir un cuerpo nuevo, pero lo que tú eres, tu esencia, no va a desaparecer, ¿o sí? No desaparece. Entonces lo único que cambia, escuchen aquí, atiendan lo que les explico, es tu cuerpo. Porque si yo hoy soy Alejandro y mañana dentro de 40 años sigo siendo Alejandro, lo que pasa es que mi cuerpo cambia, quizás tengo más arrugas, más canas, quizás me siento más cansado, pero lo que yo soy, la persona que yo soy, sigue siendo Alejandro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese niño que nació hace muchos años, y el que es hoy, el que será en aquel momento, y el que morirá y el que será resucitado, pues será el mismo Alejandro. Mi esencia, pues no cambia, soy yo. Pero lo que sí cambia en mí, presten atención, es esto. Es mi forma de pensar, lo que yo entiendo, mi forma de vivir, mi forma de amar, eso sí cambia, pero quien yo soy no cambia. No sé si me están entendiendo lo que les explico, ¿sí? Ok. ¿Por qué les aclaro esto muy específicamente? Porque aunque tendrás un nuevo cuerpo incorruptible, aunque ya no tendrás los mismos pensamientos locos, la misma manera de ver el mundo, sino que tendrás otra forma de ver el mundo y de entender a Dios en la nueva vida, seguirás siendo la misma persona. ¿Sí entendemos esto? ¿Seguro, seguro, seguro? Ok. Escuchen aquí. Vamos al versículo 5. La luz en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok. Escuchen. Dice que en la palabra está la luz de los hombres y que la luz en las tinieblas resplandece. Se lo voy a explicar así. Cuando Dios creó todo, no había luz. Después fue que Dios dijo ser. O sea, presten atención. No es que había oscuridad, porque para que haya oscuridad tiene que haber luz. Usted me dirá, pero ¿cómo es esto, pastor? O sea, yo no entiendo esta broma. Como un día tú estás hablando con las pastores, se lo estás explicando. Usted puede decir, no, yo soy pobre, pero para que tú seas pobre tiene que existir el dinero. ¿Sí me están entendiendo? O sea, si no existiera el dinero,
ni las riquezas, nadie puede ser pobre. Porque para ser pobre, alguien tiene que tener más dinero que tú. Pero como nadie puede tener dinero, entonces nadie puede ser ni rico ni pobre, por lo tanto ya no existe la pobreza ni la riqueza. ¿Sí me están entendiendo? O sea, para que haya pobreza tiene que existir el dinero. Entonces, para que haya oscuridad tiene que existir la luz. Entonces, ¿qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. ¿Estamos entendiendo lo que les explico? Entonces, ¿qué es la pobreza? Pues donde no hay dinero. Pero si el dinero no existe, ya no puede haber pobreza. Porque la pobreza es no tener dinero. Y como ya nadie tiene dinero y el dinero no existe y nunca ha existido, tú no puedes decir yo soy pobre y eres rico. ¿Verdad que no? Okay. Escucha bien. El segundo ejemplo, por si no me entienden. Ponte que nació una persona sin un brazo. Sin el brazo derecho, solamente tiene el izquierdo. Entonces, ¿cómo tú le dices? No, que tú eres zurdo. Mi hermano, es que nadie, ponte que nadie tiene brazo derecho. Entonces nadie puede ser diestro. Porque nunca ha existido una persona que tenga el brazo derecho. Por lo tanto, él no es zurdo. Él simplemente es lo que es y ya. O sea, ¿estamos entendiendo o no entendemos? Vuelvo y repito. Si nadie nunca ha tenido brazo derecho, ¿puede haber zurdo y diestro? No, porque nadie nunca ha sido diestro, porque nunca han tenido el brazo derecho, y el único brazo que han tenido es el izquierdo. Por lo tanto, te dirán, es que todos son zurdos. Pero es que no puede haber zurdos si no hay diestro. No sé si me están entendiendo. ¿Sí me captan lo que les explico? Entonces, eso es lo normal. Ya, todos tienen un solo brazo, por lo tanto, todos escriben con el mismo brazo. ¿Entendemos? Entonces, ¿habría brazo derecho y brazo izquierdo? Tampoco, porque hay uno solo. Entonces, ¿estamos captando? Entonces, si no hay luz, como al principio, entonces ¿cómo yo puedo decir hay tinieblas? Entonces tiene que haber luz para que se pueda entender qué es las tinieblas. Entonces las personas, las cuales la luz de Dios nunca ha resplandecido en su vida, ellos nunca han visto la luz. Ellos no saben qué es la luz. Por eso ellos no saben que están en las tinieblas. No sé si me entienden lo que les digo. Amén. Entonces, la persona que siempre creció en una familia, en un entorno donde todos le faltaba el brazo derecho, él no sabe qué es ser diestro. Pero cuando él sale de ese mundo y ve que hay personas que tienen más brazos, él dice, wow, ¿qué es esto? Ahora hay la posibilidad de tener otro brazo, escribir con otra mano y peinarme con la otra mano. Siempre viví cegado porque nunca había visto que había algo más. Por eso tienen que entender, cuando ustedes llegan al Señor, la luz, cuando resplandece en su vida por primera vez, usted entiende que hay algo más que la oscuridad. Pero para ellos no hay más nada que la oscuridad, porque es lo único que han visto desde el día que nacieron. ¿Sí entendemos? Y por más que tú se lo expliques, por más que tú se lo intentes hacer entender, no pueden. Porque nunca lo han conocido. ¿Verdad que no? Entonces, yo no te puedo decir a ti, ¿tú sabes qué se siente estar en el infierno? ¿Tú has estado en el infierno alguna vez en tu vida? Entonces tú no puedes, no, si en el infierno quema por aquí, quema por allá. Tú no has estado allá. O sea, te lo han explicado, lo habrás leído, pero tú no sabes lo que es estar allí. ¿Verdad que no? Entonces, tú tienes un pensamiento de lo que podría ser, pero tú no puedes entender. Hasta el día que no estés en el infierno, yo no voy a decir que ninguno vaya para allá, ¿no? Pero hasta el día que la persona esté allá, es que no va a entender lo que es estar allá. Por eso muchos dicen, yo me voy para el infierno. Ay, papá, tú no sabes lo que estás diciendo. Porque no es como te lo cuentan las películas, no es como te lo dice la gente. Vas a entender el día que estés allá lo que es estar en el infierno y te vas a arrepentir de no haber buscado de Cristo a tiempo. Entonces, entiendan esto. Por eso es la advertencia que Dios hace. Ustedes, dice que a la cabeza o al corazón del hombre no ha subido jamás ese pensamiento de ver, entender completamente lo que será la nueva Jerusalén para nosotros. Será algo tan precioso que aunque te lo cuente con calles de oro, mar de cristal, la luz y la broma, tú no puedes en esta vida entender ni sentir lo que será estar allá. Solamente medio reflejar lo que será la nueva vida en Cristo Jesús, en la nueva Jerusalén. O sea, por eso Él dice, es una sorpresa invaluable. Lo que yo les tengo preparado a ustedes es tan precioso y tan valioso que nadie se lo puede ni imaginar. Inclusive Juan, cuando lo ve, lo explica con simbología, calles de oro, mar de cristal y esto, pero es que es tan complicado de entenderlo que hasta que no estemos allá no vamos a comprender lo que se siente estar en un cuerpo incorruptible con Cristo Jesús en la nueva Jerusalén. Entonces, ¿de qué se trata la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando Dios habla, te tiene que tener fe.
Porque tú no sabes lo que es el infierno hasta que no estás en el infierno. Tú no sabes lo que es la Nueva Jerusalén hasta que no estás en la Nueva Jerusalén. Y como no lo puedes saberse, tienes que tener la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero yo? De que sea como Dios me lo ha dicho. Y la convicción de lo que no se ve, que yo no puedo verlo, yo no puedo agarrar la Nueva Jerusalén y observarla, pero estoy seguro que va a ser como Dios me lo está contando. Entonces tener fe, que cuando su palabra llega a mi vida, yo estoy seguro y confiado en que es como Él me lo está diciendo. Así yo no lo puedo tocar, palpar, ver, entender. Yo sé que Dios no me va a mentir nunca, jamás. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios tiene un efecto, que es uno de los que tiene muchos efectos, pero yo le voy a hablar uno ahorita. Es que la palabra de Dios provoca en la vida del creyente fe. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para otro es locura, calle de oro, mar de cristal, nueva vida, resurrección, paz eterna. Imposible. Yo jamás he visto algo así. ¿Qué no tienes que ver? Tienes que creerlo. Porque ¿acaso Dios es mentiroso? Para no cumplir lo que dice. ¿Acaso su palabra cae por tierra? ¿Verdad que no? Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios? ¿Seguro? Ahora, cuando Él dice que es la luz de los hombres, ¿qué significa esto? Que Él vino a darle a las personas a abrir sus ojos y entender de, wow, hay algo más allá de la oscuridad en la que yo siempre he vivido. Recuerden lo que les expliqué. Para ellos no existe la luz, no hay más nada. Ellos están allí, eso es lo único que ellos han visto. Pero el día que usted llegó al Señor, que la luz de Él resplandeció en tu vida, tú te diste cuenta que había algo mejor, que había algo más valioso. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que usted tiene su baño, ¿ya? Y usted va para la casa de una persona que tiene dinero y usted ve el baño de la persona que tiene, wow, yo nunca había estado en un baño así. Y usted se siente en la pose de qué baño tan bonito, y la que pila tan bonita, y que usted se siente diferente, y usted se da cuenta, conchale, el baño mío está bien feo. ¿Por qué te das cuenta? Porque ya no habías probado un buen baño. ¿Me estás entendiendo? Entonces, es esa sensación de que, entonces cuando llegas a tu casa y dices, no, pero es que mi baño está feo. Tengo que hacer un cariñito. ¿Por qué te diste cuenta de eso? Porque es que no habías probado ningún otro baño. O sea, hasta que tú no lo tocas, lo palpas y lo sientes, tú no te das cuenta. Pero en la fe funciona al revés. Dios no te da a tocar, Dios no te da a palpar, solamente te dice es así. Y tú tienes que creer lo que Él te está diciendo. ¿Amén? Amén. Ok. En ustedes ha ocurrido algo muy precioso y es que Dios ha hecho resplandecer su luz en sus vidas. ¿Amén? Amén. Entonces ustedes pueden ver más allá de lo que las personas en las tinieblas pueden ver. ¿Estamos claros de esto, no? Ahorita voy a enfatizar esto. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Ella. ¿Qué significa esto? Que cuando la luz de Dios vino a tu vida, las tinieblas ya no tuvo más control sobre ti. ¿Sabes lo que es estar cegado, no? Cuando la luz resplandeció, tú viste. Y aunque la luz se haya apartado un momento, tú sabes que lo que viste, lo viste. ¿Estamos entendiendo? Amén. Vamos a poner un ejemplo. Ponte que usted tiene a su esposo y de repente usted ve así, pasa un carro y ve a su esposo con otra mujer. No, yo lo vi, pero lo vi 30 milisegundos, pero vi. Eso se queda aquí grabado, ¿verdad? Y eso empieza en la cabeza. Y capaz no era tu esposo, sino que te confundí. Pero tu mente, aunque vio solamente un momento, empieza a retroalimentarse y a excavar y a buscar y a indagar hasta que quiere encontrar la respuesta. Dios en su vida, en la vida de todos nosotros, nos dio un pequeño probado. A cada quien le dio un poquito. ¿Y su mente cómo quedó? Hay algo más. Por eso dice que tenemos que escudriñar. Porque sabemos que hay algo más. Pero ahora nos deja a nosotros que nosotros vayamos indagando y buscando más de lo que Él nos ha entregado. ¿Sí estamos entendiendo esto? Por eso los flojos que no leen, que no oran, que no buscan de más, no buscan del Señor, por eso no avanzan espiritualmente. Por eso los mandé a que leyesen. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar más de lo que Dios le ha mostrado. ¿Quién va a buscar por usted? Dígame. ¿Será que yo puedo leer por ti? No. ¿Será que yo puedo orar en las noches por ti? No. No, mira, tú sabes que la hermana Norma no oró, hoy oro yo por ella. ¿Eso se puede? No. ¿Será que el pastor hoy no oró? Yo hoy oro por él. Mañana ora él por mí. Eso no funciona así. La oración, yo puedo orar por el hermano, pero la oración mía es mía y la tuya es tuya. ¿Estamos entendiendo? Y tu vida espiritual es tuya y la mía es mía. ¿Perfecto? Ok, esta es la parte. Nótese que el libro de Juan es muy profundo, por favor.
C. Aquí empezamos con lo humano. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba... ¿Cómo se llamaba este hombre? Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces leen este versículo y usted no entiende un carrizo, pero yo se lo voy a explicar. Por favor, paso a paso. Leamos nuevamente, punto por punto. Hubo un hombre enviado de Dios. Primero, este hombre, cuando se está escribiendo esto, este hombre ya había muerto. Por eso se dice hubo. Cuando Juan, el otro Juan, escribe esto, ya Juan había muerto. De hecho, ustedes van a leer ahí más adelante cuando Juan muere, ¿sí? Entonces Juan ya había muerto. Este Juan, del que vamos a hablar ahorita, que es Juan el Bautista, no es el mismo Juan, el discípulo amado. Este Juan, ¿quién lo envió a hacer lo que él va a hacer a continuación? Entonces fue enviado de Dios. Juan era un apóstol. Un apóstol es ser enviado por Dios, ¿sí? Pero ¿fue enviado a qué? Bueno, vamos a leerlo. Entonces, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, escuchen, vino por... Ok, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ok, ¿por qué vino Juan? Lean el 7, este vino por... Testimonio. Ok, pausa. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio. Perfecto. Para que haya un testimonio, tiene que haber un testigo. Entonces el testigo es el que está presente cuando algo pasa. Cuando eso pasó, él tuvo que estar presente. Y luego esa persona que estuvo presente ahora puede dar un testimonio. ¿Sí estamos entendiendo, no? Entonces, Juan tuvo que haber presenciado algo. Y eso que él presenció es lo que él va a testificar. Entonces, si Juan fue enviado por Dios, lógicamente Dios le tuvo que haber dicho o mostrado algo a Juan para que él fuera a dar testimonio de eso. Entonces, si usted es hijo de Dios y usted va a dar testimonio de Dios, es porque usted tuvo un encuentro con Dios. O sea, usted no puede dar testimonio de Dios si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios. Sería una falacia, una mentira. No sé si me están entendiendo. Entonces, por eso hay muchos falsos afuera, o falsos profetas, o falsos maestros, falsos de todo, que dicen, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios esto, y nunca han tenido ni siquiera un encuentro con Dios. Entonces lo que dicen es falso testimonio, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver de qué va a testificar Juan. Para que diese testimonio de la... Ok. Entonces, presten atención aquí. Si Juan va a dar testimonio de la luz, ¿qué tuvo que haber pasado entre la luz y Juan? Resplandeció en su vida. Ah, pero la luz, ¿qué era? Ah, por pausa. La palabra, o sea, la palabra era la luz de los hombres. O sea que esta luz que vino a la vida de Juan era la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Dios. ¿Sí? Todavía no nos han hablado de Jesús. Dios. O sea, ¿quién vino a la vida de Juan? Dios. Es como la cosa se empieza a complicar, que la palabra, ahora la luz de los hombres, es una forma bíblica de explicar las cosas. Pero Dios vino a la vida de Juan. Pero ¿por qué vino en forma de palabra? Porque vino a decirle algo a Juan. Y Juan lo creyó. Y cuando Juan creyó la palabra, la luz resplandeció en su vida. ¿Sí? Imagino que Dios le dijo, no sé yo, esto no es que dice la Biblia, ni que Dios me lo ha dicho a mí. Yo en mi humanidad diría, mira Juan, tú sabes que tienes que ir, que de hecho si Dios dice, tienes que ir a dar testimonio de mí, y hacer esto y lo otro. Y Juan, ¿qué hizo? Lo creyó. Está hablando Dios, eso tiene que ser verdad. Y yo voy a decirle a todo lo que Dios me ha dicho. Y al creerle a él, tener fe, esa palabra tuvo un efecto en su vida, es que abrió sus ojos y Juan pudo ver más de lo que había visto anteriormente. ¿Eso no ha pasado en tu vida? Amén. Cada vez que Dios te habla y tú crees, no ves el mundo diferente, ves todo diferente, ves tu vida diferente, notas que has crecido espiritualmente. Pero bueno, de allí viene el crecimiento espiritual. Sigamos leyendo. Ok, a fin de que dice bla bla bla. Ok. Testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. De que todos creyesen. Ok. Presten atención. ¿Qué estaba haciendo Juan? Diciendo algo, ¿no? Que Dios le había mostrado y que él había creído. Entonces, el trabajo de Juan era decirle a todos, esto es A, B y C, para que las personas creyeran que es A, B y C. Leamos
en el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio De la luz. Okay. ¿Por qué se aclara esto? Porque la gente pensaba, la gente en su ignorancia pensaba que Juan era el Mesías. Juan era el que venía a salvar a los judíos. Pero no era Juan. Juan venía a hablar de que esa luz, como resplandeció en él, iba a resplandecer en todas las personas. Pero para que esto pasase, tenía que ocurrir algo primero. Vamos a leer. 9. Aquella luz, ¿cómo era la luz? Verdadera. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ya sabemos eso. En aquel mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue Hecho. pero el mundo no le Conoció. Ok, cuando dice que en el mundo estaba, ya estamos intuyendo, ya va, si Dios creó los cielos y la tierra, porque Dios creó los cielos y la tierra, Dios poderoso que se ha manifestado, se ha dado a conocer, ahora está diciendo que Dios está ¿dónde? En el mundo, pero el mundo no, Lo conoció. repita de nuevo, no, Le conoció. ¿estamos entendiendo? A las personas que están afuera, si tú les hablas de la luz, ellos no entienden la luz, porque no la han visto. ¿Estamos entendiendo? Y usted me dirá, pastor, es que yo llevé a esa persona para la iglesia y la persona estuvo al frente de Jesús, estuvo al frente de él, pero él no lo pudo ver, no lo pudo conocer. ¿Por qué? Presten atención aquí, déjenme ver a la pastora. Vuelvo y repito. Es que llevé a una persona a la iglesia y Jesús estaba allí en medio de nosotros. Hubo milagros, revelación, profecía, pero la persona no pudo ver a Jesús. ¿Por qué? Porque está en las tinieblas. Él no puede ver más. Para que él pueda ver más, esa luz tiene que resplandecer en él. ¿Estamos entendiendo? Y para que eso pase, debe ocurrir algo primero. Pero nótese, dice que Jesús estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. ¿Qué significa? Que ellos tenían a Jesús al frente y sabían que Jesús era el Dios altísimo y poderoso. Ellos simplemente veían al hijo del carpintero. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces, ¿por qué no podían ver a Dios en Jesús? Porque estaban ciegos. Ahora, afirmo y aclaro y especifico. Había personas que sí sabían, como los principales sacerdotes y los escribas. Ellos sabían, ellos entendían. Y por eso Jesús les dijo, me buscarán y no me hallarán. Ellos sabían, porque ellos entendían. Pero había otras personas que, independientes, porque no podían ver más allá. Y por eso a esta gente Jesús les cegó la vista, para que aún queriendo ver, no pudiesen ver. Atentos aquí. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue Hecho. Ok, sabemos eso, leímos eso en Génesis, no lo voy a explicar. Dice, pero el mundo no le conoció. Listo. 11. A lo suyo vino y los suyos No le recibieron. Ok. ¿Por qué dice a lo suyo vino? Pues vamos a leer el 11. A lo suyo vino y los suyos No le recibieron. 11. El pueblo de Israel era el pueblo santo de Dios. Era el pueblo que Dios había escogido para él. Le pertenecía a él. Y él vino a su pueblo, al que pueblo suyo, al pueblo que él había salvado en guerra, que él había ayudado, que él había bendecido, que le había dado agua, maná, comida, que lo había prosperado, que le había dado una tierra, al pueblo al cual eran lo que eran gracias a lo que Dios había hecho por él. Y él fue en forma de hombre a ellos. ¿Y qué hicieron ellos con Jesús? ¿Lo recibieron? No lo recibieron. Nótense usted la falta de agradecimiento y la hipocresía. Ok. 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿ok? A los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos De Dios. Este es el versículo más leído, ¿sí? Vamos por parte. Mas a todos los que le recibieron, ok. Él fue a Israel, a predicarle a Israel, a buscar a su pueblo escogido. Y ellos le dijeron, no te queremos, Jesús, fuera de aquí, Dios. Qué ironía, ¿no? Entonces él dice, más a todos los que sí me recibieron. O sea, ustedes no me quieren recibir. Bueno, ahora todo el que me quiera recibir, que dice después de la coma, lean ahí, más a todos los que le recibieron.
A los que creen, creen en su nombre. Volvemos al principio de la fe, de la palabra. Jesús les hablaba y ellos decían que Jesús estaba equivocado, que no era así, que ellos tenían la razón. Ahora vino esa palabra a tu vida, a ti te hablaron de Jesús, te hablaron del Evangelio y tú creíste en Él. ¿Verdad que sí? Al creer significa que tienes fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera. O sea que a ti se te entregó una potestad, una autoridad. ¿Cuál es esa potestad? De ser hechos hijo de Dios. O sea que a ti se te ha entregado la autoridad de decidir si eres o no hijo de Dios. Entonces tú me dices, ¿cómo así, pastor? Si la gente no sabe esto, pero es así. Porque a mí hoy en día, que estoy aquí, yo decidí estar aquí. Yo decidí servirle a Él. Yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Pero así como yo decidí esto, yo puedo decidir no hacerlo y apartarme de Él. Ahora, Él me entregó a mí el decidirlo. Pero yo antes no había decidido nada. Yo nací en la tiniebla. Yo nací en el pecado. Yo no conocía más. Hasta el día que Él abrió mis ojos y me dijo, ahora elige. ¿Me siguen a mí? ¿O vuelves a donde estabas? ¿Ustedes qué decidieron entonces? Seguirlo a Él. Entonces, ustedes no están aquí obligados, ¿o sí? No. Entonces, el que está obligado no ha recibido potestad de ser hecho hijo. De Dios. Y lo siento mucho. El que va obligado a la iglesia, el que va obligado a orar, el que va obligado a servirle a Dios, no tiene salvación, mi hermano, porque no es por obligación, es porque la persona le nace de su corazón decir, yo quiero morir al mundo y vivir para Cristo. Por eso todos los cristianos dicen, pero ¿por qué? Si Dios lo salvó, ¿por qué se fue para el mundo? Porque Él decidió eso y ya. Dios le dio a elegir y Él eligió mal, porque Él quería eso y ese es el problema de Él. Mas tú que elegiste, seguirlo a Él. Ahora presta atención. Pastor, pero ¿cómo una persona puede elegir? Para elegir tiene que entender primero, ¿verdad que sí? O sea que Dios no le da a elegir a una persona que aún no entiende la diferencia entre una cosa y otra. Todo el que, escuchen esto, peca y hace lo malo y deshonra a Dios, lo hace conscientemente. Cuando ya estamos aquí, lo hacemos porque sabemos lo que estamos haciendo. Y aquí no cabe que es culpa del vecino, que es culpa de mi tío, que es culpa de mi abuelo, que es culpa del pastor, que es culpa de los indígenas, que es culpa de Maduro, que es culpa del dólar. No, culpa de nosotros mismos. Y el ejemplo más claro es Cristo Jesús. A Él, aunque le metieron presión y lo llevaron a la muerte, Él nunca pecó. O sea que a ti nadie te obliga a pecar. Pecas porque tú lo has decidido. ¿Estamos entendiendo? Ok, perfecto. Escuchen esto. Es el fundamento de lo que va a hablar Juan el Bautista a continuación. Si una persona peca porque ha decidido hacerlo, presten atención aquí. Dejen a la pastora quieta, señores. Yo repito. Si una persona peca porque ha decidido pecar, ahora, ¿cuál es el trabajo de Juan el Bautista? Vuelvo y repito, presten atención. Arrepentimiento. Escuchen. Voy a rebobinar para ser condescendiente con ustedes. Ya Dios nos enseñó que si una persona se le ha quitado la venda de los ojos, puede ver lo bueno y lo malo, puede decidir ser hijo de Dios o ser hijo del diablo, ¿ok? Fin. Entonces, en esa condición, ya entendiendo, si usted peca, usted lo hace porque usted decidió hacerlo. Entonces, no es que me lo enseñó mi papá, que me lo enseñó mi mamá, que me obligaron, que fue un error. No, tú decidiste hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, al entender eso, tiene que pasar algo en la vida de la persona que de corazón dice, yo quiero seguir a Cristo. Y eso se llama arrepentimiento. La persona que no se arrepiente, sino que dice que es culpa de todo el mundo, menos de Él, no puede ser perdonado. Los fariseos y los escribas y los saduceos le echaban la culpa a Jesús de todo lo que le pasaba en su vida, cuando ellos eran los responsables de vivir como estaban viviendo. A ellos les gustaba la primera fila, les gustaba la gloria de los hombres, a ellos les gustaba ser ellos. Dios nunca enseñó eso. Judas tuvo el mejor maestro, igual que todos los discípulos. Pero ¿qué decidió Judas? ¿Seguir a Jesús? ¿Es culpa de Jesús que Judas lo haya traicionado? No, él decidió, entendiendo lo que iba a hacer, él decidió tomar ese camino. Ahora, miren la diferencia.
El que entiende que ha hecho mal, pero quiere seguir a Jesús, en su corazón tiene que haber un arrepentimiento. Vamos a hablar de eso aquí. Nótese que esto parece sencillo, pero no lo es. Quedamos en el 12, ¿cierto? Ok. De ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son, ¿qué cosa? Engendrados. Ok, ¿qué es engendrados? Engendrado es que, o sea, vamos a hablarlo así, o sea, que el muchacho tenga la posibilidad de nacer. ¿Sí? Entonces, cuando mamá y papá se unen, pues aparecen hijos. Y te puede decidir si se une con una persona y queda embarazada. O sea, te puede tomar esa decisión, ¿verdad? Pero ahora la enseñanza, ¿cuál es? Por favor, presten atención aquí, no se me distraigan. La enseñanza, ¿cuál es? Que esa decisión no la ha tomado ninguna persona. ¿La ha tomado quién? Que vuelvo a explicar otra vez, por favor, no se distraigan. Esos son trampas del enemigo, concéntrense en el mensaje. Vuelvo y repito. Si para que un niño nazca, mamá y papá se tienen que unir y nace el niño, para que un hijo de Dios nazca, ¿quién tiene que tomar la decisión? Dios. No la puede tomar ni tú, no la puede tomar ni mamá, no la puede tomar ni papá, no la puede tomar ni el vecino, no la puede tomar absolutamente nadie. Amén. Que vamos a esperar que se solucione el inconveniente. ¿Qué pasa, pastor? Por favor, hasta yo bien lo voy a poner. Porque somos personas más maduras. Vamos a empezar a poner ese teléfono modo mute, modo avión. Revisen su teléfono. Todos. Después tienen un minuto para que lo apaguen, por favor, para no perder el hilo de la enseñanza. 59, 58, 57, 45, 35, 25, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Vamos pues, por favor. Sigamos aquí. Leo el 13. Los cuales no son engendrados, escuchen, por favor, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vuelvo y repito, si mamá y papá se unen, ellos tienen que decidir unirse y estar juntos. O sea, nadie puede quedar embarazado porque, ay, yo quedé embarazado. No, usted decidió eso, ¿sí? Estar con una persona. O sea, nadie nos obliga, eso es mentira. Pero para ser hijo de Dios, tú no puedes decidir, no lo puede decidir nadie. Dios tiene que darte la posibilidad de que ahora sí tú puedas decidirlo. ¿Sí me están entendiendo? Miren lo poderoso que es Dios, que nadie puede decidir, pero Él ahora a esas personas, Él les da toda la potestad ahora de tú mismo decidir, para que el día en el que venga el juicio no diga es culpa de aquel, es culpa tuya, es culpa del otro. Tú mismo decides tomar ese camino y por eso es que vas a ser condenado. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo y repito, ¿a quién se le ha dado el control de decidir si sigue o no sigue a Dios? Ustedes mismos. Entonces, ningún cristiano que aprenda esto, porque esto es lo que más sobreabunda. El cristiano que dice, yo me aparté por culpa del otro, yo me fui por culpa de aquel, yo no haré más por culpa del otro. No se puede, hermano. Si usted se puso mal y tomó un mal camino, fue porque usted lo quiso. Porque Jesús podría haber dicho, yo no morí en la cruz porque me pegaron muy fuerte en la espalda y me dolió. Jesús dijo eso. Todo lo que le hicieron y él puso excusa. No, él siempre siguió hacia adelante. Él bebió la copa que el Padre le dio a beber. Amén. Ok, cada quien tiene que beber su propia copa, o cada quien tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Ok, la cruz mía es la misma cruz tuya. Cada quien debe tener entonces su propia cruz. Ok, cuando Jesús cargó la cruz, ¿a dónde la cargaba? Escuchen, no, ¿hacia dónde la llevaba? Hacia el Calvario, ¿no? Ok, cuando llegó a ese lugar, ¿qué hicieron con la cruz y con él? Lo unieron a la cruz por medio de clavos. Luego que lo unieron a la cruz, lo levantaron y lo dejaron unido a su cruz, muriendo y sufriendo. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Agarra tu cruz y sígueme.
Entonces, si tenemos una cruz, es porque vamos hacia donde fue Jesús. ¿A dónde fue Jesús? A su muerte. Entonces, ¿a dónde vas a llevar esa cruz? Yo quiero un carro, yo quiero vivir cómodo, yo quiero vivir contento, yo quiero viajar por el mundo. Hermano, la cruz no es para eso. La cruz es para sufrir y padecer por tu propósito y tu ministerio, para morir para el mundo y vivir para Cristo. Eso significa la cruz. ¿Estamos entendiendo? Entonces cuando él dice, toma tu cruz y sígueme, es porque tú tienes que tomar tu propósito que Dios te ha entregado y ir en pos de Él, a cumplir lo mismo que Él ha hecho. Pablo dice, las marcas de Cristo las llevo yo en mi cuerpo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que así como Cristo padeció, lo que tienes que padecer. No es que tú eres un cristiano bonito, que tú no vas a padecer. O sea, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo entonces? Porque yo veo que todos los apóstoles y discípulos después de Jesús, todos sufrieron demasiado. Entonces, si usted no quiere sufrir, entonces, ¿estamos viviendo un evangelio real, un evangelio ficticio, de color de flores? No, tenemos que padecer y sufrir, porque eso es lo que nos va a llevar a la muerte de esta carne pecaminosa. ¿Ok? Para ser transformados a la altura del varón perfecto. ¿Ok? ¿Entendimos aquí? 14. Escuchen, que hoy vamos a leer nada más hasta el 18. ¿Sí? 14. Y aquel verbo fue hecho y habitó. Ok, y vemos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de... Ok, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Que ese verbo, esa palabra se hizo carne. Esto es súper complicado. Escuchen aquí, por favor. Presten atención. Es complicado, pero si usted escucha con fe, lo va a entender. ¿Sí? Primero, nos está diciendo que la palabra estaba con Dios, pero que la palabra era Dios. Entonces, que si esa palabra viene a tu vida, para tú poder recibir la palabra, tú tienes que tener fe. O sea, si tú no crees a la palabra, o sea, tú no crees a Dios, no pasa nada en ti. Y ya. Ok, al tú creer esa palabra, tener fe, tiene un efecto. Y es que la luz de Dios resplandece en tu vida. Se abren tus ojos, vamos a decirlo así, y puedes ver todo claramente. Y te das cuenta que hay algo más. ¿Perfecto? Ahora, esa palabra que da vida a las personas ya no venía en forma espiritual, sino que ahora venía en forma de hombre. Y ahora esa palabra tenía piernas, brazos, cabeza, pelo, ojo, como una persona cualquiera. Y venía a la gente a hablarle en su propio idioma y a mostrarles que era la misma palabra de siempre, pero ahora la podían ver y tocar. Esto es un milagro, porque Dios no era hombre, Dios se hizo hombre. Algo que bíblicamente muchos dirían es imposible, porque Dios es infinito, Dios es eterno. Dios no necesita beber agua, no necesita comer. Pues Él lo hizo. ¿Cómo? Los milagros no tienen explicación, papá. Tú no me puedes explicar que un milagro de sanar a un enfermo pasó porque se le movió la ecoglotis y no. Eso es un milagro, eso no tiene explicación. Un milagro es simplemente Dios dijo se sanó y se sanó. ¿Y cómo? Pues nadie sabe cómo se sanó, simplemente Dios dijo y la creación obedeció a la voluntad de Dios. Que Dios dijo sea la luz. ¿Y cómo fue la luz? Pues yo no sé. Simplemente Dios dijo sea la luz. Y la luz apareció. ¿Tú puedes explicar un milagro? No. ¿Cómo tú explicas que Dios se hizo hombre? No sé. La Biblia no busca explicar cómo se hizo. Simplemente dice se hizo hombre. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer que Dios se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que habitó entre nosotros, dice Juan. O sea, que la gente lo pudo ver. De que Jesús estaba allí. Y para el cristiano, ustedes saben que es real. Pero para el que no lo es, hay registros históricos, que no son cristianos, que demuestran que Jesús existió. Hay gente que no era cristiana, que escribió acerca de un tal Jesús de Nazaret, que hacía cosas sorprendentes. Gente de la antigüedad que escuchó y vio a Jesús, escribió, y no eran cristianos. Y esos registros están allí. Que inclusive hasta el que dice que Dios no existe, tiene que aceptar que Jesús existió. Pero ¿sabe qué pasa? Y ellos dicen, bueno, sí, Jesús existió y murió, pero nunca resucitó. Eso es lo que ahora la gente está diciendo. Como hay registros que afirman que Jesús existió y que estuvo vivo, y gente que no era cristiana escribió de él, ahora dicen, sí, existió y todo, y hablaba bonito y todo eso, y quizás hizo algunas cosas, pero él nunca resucitó. Ya va, el evangelio es murió, resucitó. Por eso a ellos aún no se le ha
revelado la resurrección. Por eso Pablo habla. Y si Jesús no resucitó, y si no hay resurrección de muertos, ¿para qué estamos aquí? Dice Pablo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene este evangelio? ¿Sirve de algo? Estamos perdiendo el tiempo. Pero como Jesús sí resucitó, entonces si hay perdón de pecado, y ustedes y yo vamos a ser resucitados juntamente. Entonces, estamos entendiendo esto, ¿no? Okay, escuchen esto, por favor. Presta atención aquí. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, escuchen, gloria como lleno de gracia y de verdad. Presten atención. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la gloria que se veía en Jesús era la gloria de Dios. O sea que la gloria de Jesús es la misma gloria de Dios. Pero nótese algo aquí. Cuando Dios se hace hombre, Él se despojó a sí mismo. O sea, es como que tú seas el jefe de la empresa y ahora tú te quites el título de jefe y te pongas a trabajar barriendo la empresa. Y todos van a decir, pero tú no eres el jefe, ¿sí? ¿Y qué haces barriendo aquí por un sueldito? Pues me despojé del título. Y aunque yo soy el dueño de la empresa, yo vine aquí a demostrarles a ustedes que se puede ser un buen empleado. Y que todas las normas que yo puse sí se pueden cumplir. Aunque ustedes me digan que no se puede, sí se puede cumplir. Y trabajó como un hombre, padeció como un hombre, vivió como un hombre, murió como un hombre y resucitó también. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Que todo lo que Él ha enseñado sí se puede vivir por ti y por mí. Porque si Él se despojó de todo y siendo hombre, humilde y sencillo, pudo cumplir su ministerio hasta la muerte, entonces nosotros no podemos. Entonces, ahora escucha. Él dice, todo lo puedo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a aclarar este versículo. Este versículo no es así tal cual. Dice, debería decir, todo lo puedo mediante Cristo que me fortalece. Lo que pasa es que la traducción. Entonces, ¿por qué mediante Cristo? Porque todo lo puedo a través de Él. O sea, Él me da la fuerza para seguir adelante, Él me da la esperanza, Él me da la fe, Él me da el amor. Él es el que me da todo. Si no es a través de Él, yo no puedo llegar al Padre. O sea, para poder llegar a la presencia de Dios tenemos que pasar primero por Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. ¿Captaron o no captaron? ¿Sí o no? Amén. Okay. Vamos a ver si es verdad. Esto está bueno, ¿no? Amén. 15. Ahora vamos a ver qué hablaba Juan. Juan dio testimonio de quién. De Él. ¿A quién es ese? De Jesús. Ok. Escuche. Dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, escucha, el que viene después de mí es antes De mí. porque era primero. De yo. Esto es facilito. Juan dice, este que va a venir después que yo, a profetizar y a hacer todo y a llevar la voluntad de Dios después que yo, o sea que yo voy a quedar atrás, este es antes que yo. ¿Qué significa esto? De que Él ya existía desde antes que existiera Juan, desde que antes que existiera el mundo, ya Jesús existía. Entonces, esta es la ignorancia de las personas. No, es que Jesús nació en el vientre de María y desde ese momento fue que Jesús comenzó a existir. Por favor, no puede. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si Jesús fuera empezado a existir desde que nació del vientre de María, entonces Jesús no sería eterno. Entonces Jesús no puede ser Dios. Entonces Jesús no puede morir en la cruz. Estamos perdiendo el tiempo aquí. No sé si me están entendiendo. Entonces, como Jesús es eterno, entonces Él ya existía antes de nacer del vientre de María. O sea, ¿qué quiere decir Juan? Que Jesús es Dios. Porque el único eterno que da el principio a todo es Dios. Ok, voy con unas preguntas raras aquí a ver si pueden responder. Primero, Dios es eterno, ¿no? Si Dios es eterno, vamos a ver, se la acabo de decir ahorita. Si Dios es eterno, ¿cuándo nació Jesús? Antes de la fundación del mundo. Escucho. Recuérdense que Jesús es el mismo Dios, pero que ahora tiene forma de hombre. O sea, que Dios no tiene nacimiento, porque Él es eterno. ¿Sí? Atemporal. Eso se llama atemporal. Él no tiene principio ni fin. Él es el que da principio a las cosas. Entonces, en el momento que Jesús nace, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Está comenzando a existir Jesús o qué está pasando? Lo único que está pasando es que Dios está tomando forma humana. ¿Estamos entendiendo?
pero Él ya venía existiendo. Y sigue existiendo, y sigue siendo el mismo. Lo único que pasó fue que tomó forma de hombre. O sea que Jesús es eterno. Amén. Entonces aquí viene la segunda pregunta. Lo que dice la gente afuera, ¿no? Bueno, y si Jesús es eterno, ¿cómo se va a morir? No tiene nada que ver una cosa con la otra, hermano. Porque si es eterno, lo que murió fue su cuerpo, pero Él no dejó de existir. ¿Estamos entendiendo? Y aparte de que murió, no se quedó muerto, sino que también resucitó. ¿Estamos entendiendo? O sea, que Jesús sigue estando vivo hoy día. La gente de afuera dice que Jesús está muerto, que lo mataron, pero no hablan de la resurrección. Todo el mundo nos pinta a Jesús en una cruz muriendo o muerto, pero no lo pintan resucitado. A veces la gente no entiende que Él está vivo. Él ya no está clavado en el madero. Ya eso pasó. Él está hoy de pie. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay gente que se quedó hasta la cruz, pero murió y resucitó. Okay, eso lo entendemos nosotros, no necesito explicarlo más. Ok, vamos a los últimos versículos. 16. Porque de su plenitud Tomamos todos, y gracia sobre. Pues, escúchese bien, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. ¿Qué dice Juan? Moisés fue a la presencia de Dios, Dios le dio la ley y Moisés fue y se la entregó al pueblo. Pero ahora, esto que Dios nos ha dado, nos lo ha dado a través de Jesús. El único que bautiza en Espíritu Santo y Fuego es Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es Dios, pero que ha tomado una forma humilde para demostrarle a todos que Dios es humilde y ama al hombre. ¿Qué significa esto? Que tú empieces a decir, es que ese jefe que yo tengo es malo, mira todas las normativas que ha puesto, quiere que trabajemos así, Él no nos ama. Él se quita el traje de jefe y viene a trabajar contigo igualito y hace todo perfecto. ¿Sí? A pesar de que se la pusieron más difícil los mismos empleados y los mismos superiores de Él. Superiores los cuales Él mismo ha contratado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los mismos sacerdotes que Él mismo puso fueron los mismos que le hicieron presión a Él. Y Él se sometió a ellos, autoridad que Él mismo había entregado. Entonces, Él se sometió y le demostró a todo el mundo. Ve que no es culpa de los sacerdotes, ve que no es culpa del jefe, ve que no es culpa de nadie. Es culpa de ustedes que no quieren hacer bien el trabajo. Porque si yo lo pude hacer y me la vi más difícil que ustedes, no lo van a poder hacer ustedes, que yo los estoy ayudando, les estoy dando todo, se las estoy poniendo aún más cómoda todavía. Y no quieren hacerlo, no es porque no puedan, sino porque no quieren. Ok. Ya vamos a terminar. Atento aquí. 18. A Dios nadie le vio Jamás. el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escuchen lo que dice Juan. A Dios nadie nunca le vio en pasado. Nadie nunca vio a Dios en el pasado. Nadie nunca lo vio. Pero ahora cuando Dios se hace hombre y tú ves a Jesús, el que me conoce a mí dice Jesús conoce. O sea, cuando tú ves a Jesús, tú ves a Dios hecho hombre. O sea, conocer a Jesús es conocer a Dios, porque es Dios. Ok. Atentos aquí. Y aquí se pone la cosa difícil, con esto vamos a terminar. Y se pone bien difícil, pero traten de prestar atención. Ok. En la Biblia se habla de cómo Jesús vivió, de cómo Jesús habló, pero entendemos que Dios es eterno. Sí, Él es inmenso. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios, ¿cierto? Pero aquí pasa algo. Quiero que entiendan. Pablo dice que vemos como por un espejo, por un vidrio que está empañado. Nosotros podemos conocer a Jesús en parte. ¿Me están entendiendo? No completamente. Porque es tan grande y poderoso que no llegamos a comprenderlo completamente. De hecho, la misma Biblia dice que el amor de Dios es un amor incomprensible. O sea, tú puedes en parte medio ver, medio comprender, pero no completamente. Hasta que ustedes no sean resucitados con un cuerpo incorruptible y estemos allá en la Nueva Jerusalén con Él, no podrán conocer como han sido conocidos por Él. Eso lo dice la Apocalipsis. Aprendan eso. Entonces, todo el mundo que dice, es que ya yo me la sé todita, ya yo me lo sé. Hermano, no se puede.
Porque tu pequeño cerebrito no tiene la capacidad de entender la infinidad del poder y la plenitud de Dios. Entonces, mientras estamos aquí, conocemos en parte. Entonces, aquí viene el truco. Y aprendan esto. Mucha gente piensa allá afuera que la Biblia tiene que dar explicaciones a todo. No, la Biblia no tiene que explicar todo. La Biblia nada más se centra en entender que Él murió para que nosotros creamos en Él y seamos salvos, ¿sí? Eso es lo que se enfoca la Biblia. La Biblia no busca demostrar que Dios es real. La Biblia asume que Dios es real. ¿Sí entendemos esto? Vuelvo y repito. La Biblia no busca demostrar que Dios es real. La Biblia asume que Dios es real. O sea, ¿qué significa esto? Que la Biblia se tiene que leer con fe. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo no puedo leer la Biblia sin fe, porque entonces estoy leyendo algo que yo pienso que no es cierto, algo que yo pienso que es una simple historia. Ok, agarren aquí, pendiente. Ejemplo, vengo yo no soy cristiano, vengo yo a poner aquí esta cosa. Vengo yo de mi mundo, de mis tinieblas, y me encuentro con Jesús. Este es Jesús. Y lo veo, lo toco. Imagínense que estamos en la antigüedad, lo puedo ver, lo puedo tocar. ¿Cómo creen ustedes que yo vería a Jesús? Hombre, normal. Ni en cuenta me daría que es el Señor. Ni por la cabeza se me pasaría. Porque es que no puedo ver más allá de lo que los ojos me permiten ver. Estamos entendiendo esto, ¿no? Entonces, no crea que si usted fuera vivido en ese tiempo y fuera tenido Jesús al frente, usted fuera de una vez, ¡ay, ese es Dios! No funciona así. Porque dense cuenta que cuando estábamos en el mundo y nos hablaban del Señor, ni pendiente. Ok, ¿qué tuvo que pasar para que yo pueda ver a Jesús y ahora decir, este es el Hijo de Dios? Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne. Okay. Esa revelación tiene que venir de Dios. O sea, para yo darme cuenta de que ese hombre que tengo aquí es Dios, me lo tiene que permitir Dios. Han leído cuando Jesús resucitó que va caminando con unos hombres que ellos no se pueden dar cuenta que Él es Jesús hasta que llegan al final. Dios no les permitió darse cuenta quién era Él, aunque estaban hablando con Él y aunque estaban con Él. ¿Sí me entienden? Las personas que están allá afuera y a veces personas que están dentro de la iglesia no pueden ver, no pueden entender porque Dios no se los ha. Okay. Si tú entiendes y tú ves, Dios te ha dado un regalo. ¿Estamos escuchando? Valora lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Perfecto. Ahora si yo veo que este es Jesús y yo digo, sí, es el Hijo de Dios, ¿qué le decía Jesús a los discípulos? Deja todo lo que tienes y sígueme. Ya va, es que yo iba para la bodega a comprar unas caraotas que mi mamá no ha... Deja todo lo que tienes. Ya va, es que hay que tener un... Deja todo lo que tienes. Y no es que Jesús se quedaba ahí esperando por ti. Él seguía caminando. ¿Estamos entendiendo? A ti te tocaba ahora decidir, lo sigo, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi vida. ¿Qué hago? No traje ni ropa para cambiarme. ¿Qué debes hacer? Seguir. Déjalo todo, papá, suéltalo todo ahí. Muchas de las personas que han llegado al punto no han podido seguir a Jesús porque le dan más importancia a su familia, a su trabajo, a su entorno, a todo. No, pero después que yo salga de esto, yo voy a buscar al Señor. No se puede, no se puede. Puede ser muy tarde, puede ser muy tarde. Puedes morir antes de eso. Puedes morir. Ok, perfecto. Último ejemplo. Oye, espero que hayan entendido. Recuerden que leímos hasta el versículo 18. Ok, más abajo viene lo que Juan hace, que de hecho eso lo predicamos allá en Alicia. Dios es bueno con nosotros. No crean que es que yo me pongo de acuerdo para esto, ¿no? Ok, último ejemplo. Escuchen esto. ¿Por qué Dios se hace hombre y no simplemente vino y ya, sin hacerse hombre y sin nacer de María y nada de esto? ¿Por qué no simplemente vino y ya? Así como se le había parecido a Abraham, como se pareció en forma de Melquisedec, como venían los ángeles, ¿por qué no vino y ya y simplemente mató a todo el mundo y ya nos libró del pecado?
Porque si fuera venido a matar a todos los malos, también te fueras muerto tú. ¿Estamos entendiendo? O sea, si él fuera tomado esa decisión así, tú no fueras llegado a la misericordia. ¿Verdad que no? Porque tú no eras cristiano, tú no naciste cristiano. Quizás tu familia cuando nacieron tampoco lo eran. Y quizás tus abuelos tampoco lo eran. O sea que si él no fuera tenido misericordia en tu abuelo, en tus padres, en ti y ahora en tus hijos, nunca fuera llegado a ninguno. Por eso la Biblia enseña que para separar el trigo y la cizaña, aprendan esto, hay que dejar que crezca primero para luego separarlo y no confundirse entre uno y otro. Porque el que me fuera conocido a mí antes, jamás fuera pensado que yo iba a ser cristiano. Ni yo me lo imaginé, ni nadie se lo iba a imaginar. Mentira. Y ustedes tampoco. ¿Quién iba a pensar que ustedes iban a ser cristianos hoy? Nadie. Y si se lo fueran dicho, se fueran burlado de ustedes, porque es que era algo que era difícil de saberlo. ¿Verdad que sí? Ajá. Pero ahora sí se puede ver que ustedes son hijos de Dios. Pero antes no se podía ver. Ahora te pregunto, ¿quién sí sabía que tú ibas a llegar hasta este punto? Dios. ¿Verdad que sí? O sea, ¿quién sí confió, entre comillas, en que esto se iba a lograr? Digo entre comillas porque es que no es que Dios confió, ya Dios sabía que eso iba a pasar. Pero para que ustedes me entiendan, Dios. O sea, Él estaba seguro de que tú, ese día, el cual Él llegase a tu vida y te hiciera la propuesta, tú ibas a decir, sí, acepto, quiero ser tu esposa. Y lo ibas a amar hasta el día de tu muerte. Eso lo sabía Dios, más ni tú lo sabías. Pasa que Él se enamoró de ti primero. Ese es como el hombre que está enamorado de la mujer, le lleva chocolatico, le lleva cositas. Esa mujer eres tú. Y Dios está enamorado de ti. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Qué nos quedó pendiente por leer allí? Ustedes habían leído esto, ¿no? Sí. Ok. ¿Entendieron un poquito más en lo que acabamos de hablar? Amén. Amén. Yo traté de explicarles paso a paso, punto a punto, verso a verso, para complementar la lectura que ya ustedes hicieron. ¿Sí? Por favor. ¿Saben que leímos hasta el qué? Díganme. 18. 18. Pero nótese que el capítulo 1 le falta todavía la parte que dice del testimonio de Juan, que es importantísimo, aunque es corto, y la parte que dice el Cordero de Dios. Los primeros discípulos, Jesús llama a Felipe y Natanael. En este primer capítulo hay, mi hermano, es como el capítulo 3 de Génesis que le dije que se tenían que, creo que saber de memoria. El primer capítulo de Juan fundamenta muchas cosas de la vida del cristiano. Si ustedes se fijan, en el último segmento que se habla del llamado de Felipe y Natanael, es lo que les acabo de hablar ahorita, de que esa luz llegó a la vida de las personas. Ahí ustedes van a ver de forma humana, no espiritual, cómo Jesús llama a un hombre y el hombre decide seguirle. Es lo mismo que hablamos ahorita. Ok, ¿qué vamos a hacer? Por favor, vamos a releer el capítulo 1, ¿sí? En su casa. Lo van a volver a leer con lo que hemos hablado ahorita. Léanlo y ahora van a reflexionar que ya entienden qué es la luz, ya entienden qué es la palabra. Ahora ya van a entender, cuando hablen de Natanael y de Felipe, ya van a ver, ya sé por qué este hombre estaba sentado allí, pasó lo otro y ahora entendió, se le confirmó que era Dios. ¿Estamos entendiendo? Ya entiendo por qué Juan decía, arrepiéntanse, pecadores, cuerda de víbora, porque la luz no puede resplandecer en su vida. Si ustedes no han entendido que ustedes son responsables de sus acciones, ustedes culpan a todo el mundo, pero no asumen su responsabilidad, no pueden ser perdonados. ¿Estamos entendiendo? Y van a entender una de las cosas más difíciles, que es por qué Jesús se bautiza si Jesús no tiene pecado. Ese es el ejemplo que les puse del jefe de la empresa, que ahora se hace trabajador. Si todos se tienen que bautizar, él no se va a saltar ninguna normativa, él las va a cumplir todas al pie de la letra. Por eso le dice a Juan, es necesario, Juan, pero es que no se... Juan, es necesario que sea hecho de esa forma. ¿Y qué hizo Juan? Bautizó. ¿Captan o no captan? Amén. ¿Quién mandó a bautizar a Juan? Dios. ¿Y a quién bautizó Juan? A Dios. A la gente después de la cabeza. ¡Wow! ¿Ves? Ok, pónganse sobre sus pies. Si tienen alguna duda, mis hermanos, miren, yo de verdad a veces no tengo tiempo
Pero si usted me manda un mensaje, pastor, es que no entiendo un versículo, yo saco tiempo y yo le respondo. Si es para eso, sí, si es para otras cosas, quizás no. Pero yo saco tiempo. Pastor, ¿sabes que estaba leyendo aquí? No entendí esto. ¿Será que me puede explicar? Yo le mando un audio rapidito, plum, 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 y lo puedo asesorar allí. Ese es mi trabajo en el Señor. Quizás para otras cosas no, pero para eso tengo que sacarles tiempo. Por eso les digo, lean. Si tienen dudas, pregunten. Hay un grupo de la iglesia de WhatsApp, se llama el grupo de los estudios. Por allí pueden preguntar, ¿sí? Los que están en el grupo. Si no, métanse en el grupo y pregunten por allí, que yo veo el mensaje en cualquier momento y respondo. Para eso es el grupo de los estudios. ¿Amén? Cierren sus ojos, vamos a orar. Ya va, falta la gente del TikTok. Bueno, vamos a orar con ellos también. Quédense ahí. Espíritu Santo, te doy las gracias, mi Rey, por este servicio. Gracias por esta palabra. Gracias por la danzarina, Señor. Gracias, mi Rey, por la adoración y la alabanza que nos has regalado. Gracias por recordarnos, mi Rey, que tú eres esa luz que resplandece en nuestras vidas, que ha sido nuestra decisión seguirte. Tú nos has regalado ese privilegio y por eso estamos hoy aquí, por eso nos levantamos y oramos, por eso nos levantamos a leer, nos levantamos a predicar y evangelizar, porque en nuestro corazón lo hemos decidido. Y así como nos has entregado 1, 5, 10, 20, 10,000 talentos, debemos multiplicarlos, Señor, porque esa moneda pequeña que nos ha dado en nuestras vidas, nuestra responsabilidad es multiplicarla. Y para multiplicarla debemos trabajar, Señor, en tu obra, porque el jornalero es digno de su salario. Si hemos recibido un talento, lo vamos a trabajar, Señor, para convertirlo en 2. Y ese 2 en 4, y ese 4 en 8, y así, mi Rey, para que el día en el que tú vuelvas por nosotros, podamos entregarte multiplicado todo lo que nos has dado como un regalo, Señor. Queremos ser ese verdadero hijo, Señor, fructífero, tierra fértil, dar frutos, para que cuando tú vuelvas por nosotros encuentres lo que tú has predestinado en nuestras vidas. Bendice a cada hermano, guarda sus corazones, mi Rey, y que en el nombre de Jesús todos podamos alcanzar esa plenitud, Señor, de tu presencia, de conocerte, de verte y de entenderte y de ser transformados a la altura del varón perfecto. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Bueno, Dios bendiga a las personas que están conectadas en el TikTok. Tenemos varios invitados. Tenemos a nuestra hermana Mayra. Dios te bendiga, Mayra. Ahí conectados. Ponte con tu hija también para que vea el mensaje, y su esposo, José, ¿no? José y la nueva integrante, para que todos escuchen el mensaje. Ahí le dejas el enlace cuando te vengan, que ellos sigan conectándose por el TikTok. Tenemos también a Carlos Luis. Dios te bendiga, hermanito, Dios te guarde. Está ahorita en España, para allá deben ser que como las 6 de la tarde, pero estás ahí activo. Que el Señor te bendiga, te quiero mucho y te extrañamos. Y tenemos al Pastor Carlos. Dios te bendiga, Pastor Carlos, un placer que estés aquí conectado con nosotros. Saludo a toda la familia de Maná de Vida, saludo al Pastor Jefferson, al Pastor Antonio y a todos los hermanos. Los quiero mucho, que Dios bendiga en el nombre de Jesús.